Hola, buen día a todos. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de los métodos de ordenamiento. Vamos a continuar con lo desarrollado teóricamente ya en clases, con las pruebas de escritorio y con el paquete enviado a plataforma y a los grupos, donde se desarrollan los tres primeros métodos de ordenamiento sin interfaz visual. En este caso, vamos a desarrollar ese mismo ejercicio, pero además agregando la interfaz visual para el programa. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto en el cual vamos a desarrollar esos tres métodos de burbujas, de selección. Vamos a colocarle aquí como nombre ordenamiento visual. Entonces vamos a manejar el método de burbujas, de intercambio y de selección desde este programa. Y en este programa, pues como les digo, vamos a manejar, a aplicar ese conocimiento de los métodos de ordenamiento desde una interfaz visual. Pues recordando, lo primero que nosotros debemos realizar al hacer nuestro programa, pues es basarnos en el diseño de clases que nosotros debemos tener de cada programa. En este caso, pues vamos a utilizar la clase que venimos usando en los ejemplos desarrollados con el fin de que manejemos un mismo idioma. Entonces vamos a crear aquí una nueva clase y a esa nueva clase vamos a colocarle vectores, así como habíamos venido manejando para que nos entendamos de mejor manera. Entonces tengo aquí mi clase vectores. Ya ustedes saben que las partes que se deben hacer de la clase, que primero es la declaración de la clase, luego realizamos el método constructor, luego del método constructor hacemos lo que son los selectores y modificadores y finalmente realizamos los métodos. Entonces yo voy a tomar del ejercicio que ya les había sido enviado a ustedes, voy a tomar ese contenido de la clase, pues es algo que ya nosotros hemos venido trabajando y que ya tenemos entendido. Entonces vamos a copiar para agregar esa información allá a nuestro programa nuevo en el que vamos a manejar interfaz visual. Ok, entonces aquí tenemos ahora, ya este aquí no lo vamos a usar. Entonces tenemos nuestra clase vectores que va a tener dos atributos. Un primer atributo que se refiere al tamaño y que estoy llamándolo tam. Un segundo atributo que es un vector que va a manejar unos números. El constructor de la clase decimos que es la inicialización, ¿cierto? De los atributos. Entonces, el atributo tam lo estoy inicializando en 0 y el vector lo estoy inicializando en null. Luego tenemos la sección donde realizamos los selectores y modificadores del programa de cada uno de los atributos. Entonces tengo aquí el selector y modificador de la variable tam, selector y modificador de mi vector números. Luego, recordemos que en clase dijimos que siempre hay que crear o realizar la creación del vector. La creación del vector se realiza por la necesidad de establecerle un tamaño, de establecerle una dimensión
a dicho vector. Esa dimensión siempre se da, o en este caso nosotros la damos teniendo en cuenta nuestra variable TAM, que es quien establece la dimensión y la establece es el usuario. Luego, tenemos aquí nuestro método llenar. Lo teníamos allá desde nuestro programa que no tenía interfaz visual, nuestro método llenar. En este caso, como vamos a trabajar con interfaz visual, nosotros no vamos a necesitar nuestro método llenar. O sí lo vamos a necesitar, pero lo vamos a realizar desde la interfaz visual. Entonces vamos a borrarlo. Lo mismo pasa con el método mostrar. El método mostrar yo lo realizaba mediante unos JAuction Paint desde la clase, pero en el caso de la interfaz visual ya yo no voy a necesitarlo en la clase, sino que lo voy a tener allá desde un botón que le voy a dar la acción para que lo realice. Luego acá debajo del programa tengo lo que estaba en las guías de estudio. Entonces aquí pegué mi método de burbujas tal y cual como estaba en, en nuestra guía de estudio, y aquí estaba invocando el método mostrar. Ya eso, como el método mostrar lo borré, pues no lo voy a necesitar aquí. Entonces lo borro. Tengo aquí mi método de burbujas. Tengo acá mi método de intercambio. También estaba invocando el mostrar. Tengo acá mi método de selección, que también estaba invocando el mostrar. Y recordemos que ese método de selección tiene un método auxiliar, que es el que se encarga de buscar el menor dentro de los que están en el vector, la menor posición. Y tengo el método auxiliar que todos utilizan, que es el método de cambiar, que se encarga de intercambiar dos posiciones en el momento que el programador lo necesite. Entonces, esta sería mi clase. Lo que hice fue borrar el archivo, el método, perdón, de llenar y de mostrar. El resto es tomar lo que estaba en la guía, tomé burbuja, tomé intercambio y tomé selección. Luego ya tengo mi clase lista, entonces ya me puedo ir acá a mi ordenamiento visual y ya voy a realizar la interfaz gráfica. Esa interfaz gráfica, pues yo debo crear aquí dentro del paquete, yo debo crear aquí una nueva forma o un JFrame. Ese JFrame, vamos a llamarlo aquí principal, es el estándar que uno utiliza para programas visuales. Entonces aquí tengo mi JFrame principal, que es desde el que voy a realizar el programa. Entonces, ¿cómo me imagino yo el programa? Viene aquí la pregunta. ¿Cómo me imagino el programa? Pues me imagino aquí mi programa inicialmente solicitándole al usuario que especifique, así como hacían en el programa que le fue enviado a ustedes, que especifique cuál va a ser la dimensión del vector. Entonces vamos a tener aquí la solicitud para el usuario que establezca la dimensión del vector. Luego de que el usuario establece la dimensión del vector, pues debe crear el vector. Una vez creado ese vector, a ese arreglo se le deben empezar a ingresar los datos. Eso lo vamos a hacer aquí a través de este campo de texto que estamos aquí planteando. Y vamos a colocarle un label que diga, bueno, ingrese dato.
¿Listo? Esa es pues la interfaz gráfica de cómo vamos a ingresar la información. Entonces estamos estableciendo la dimensión, creando el vector, ingresando el dato. Falta que cada uno de esos datos se vaya guardando. Guardar datos. Tenemos listo la información aquí. Creamos la dimensión, creamos el vector, ingresamos el dato, guardamos el dato. Después de que guardamos el dato, ya debemos establecer aquí cuál es la opción respecto a lo que quiere el usuario realizar. ¿Qué quiere hacer el usuario? Si quiere utilizar el método o si quiere primero mostrar el vector original, vector, o si quiere utilizar el método de burbujas para ordenar, o si queremos probar el método de intercambio, o queremos utilizar el método de selección. Aquí nos da las 4 opciones para que el usuario realice los métodos de intercambio. Y finalmente vamos a establecer aquí un área de texto aquí debajo, donde vamos a mostrar los resultados de los cálculos. Esto lo vamos a utilizar para intercambiar la información con el usuario al final. Vamos a establecer aquí la dimensión para que se pueda ver todo en pantalla. Ahí está nuestro programa. Entonces ahí tenemos cómo sería el orden. Dimensión del vector. Creamos el vector. Ingresamos los datos. Se van guardando los datos. Podemos mostrarlo y escogemos cuál de los 3 métodos de intercambio deseamos utilizar. Finalmente, vamos a conectar esta interfaz gráfica con nuestra clase donde están los códigos. Para eso, pues debemos identificar que este es nuestro primer campo de texto, o si queremos, le colocamos un nombre. Le cambiamos el nombre de la variable y ya yo este campo de texto lo puedo llamar txt dimensión, para que no se me olvide. Y este aquí lo podemos llamar txt dato. Y ya no se nos va a olvidar cuando hacemos referencia a cada uno de esos campos de texto. Listo, ahora sí realicemos la conexión entre esos dos archivos que tenemos, nuestra parte visual y nuestra parte de código. Recordemos pues que esta parte visual también tiene una parte de código a la cual podemos acceder nosotros aquí en la parte de recursos, en la parte de source. Y que yo les había hablado en la primera clase de que es bueno realizar o conveniente realizar la instanciación, de nuestro programa en la parte inicial, en el encabezado. ¿Esto para qué? Para que nosotros tengamos el objeto creado y quede disponible para el momento en que tú lo desees usar. Hay programadores que prefieren realizarlo desde el método. En el momento que van a necesitarlo, lo instancian. Ya eso es una opción que nosotros tenemos y que ya queda opción de cada uno de nosotros. Entonces vamos a hacer aquí la instancia. Tenemos que nuestra clase se llama vectores. Vamos a crear un objeto que se va a llamar obj igual a new vectores.
Entonces aquí tengo ya la instancia de mi clase y yo les decía que manejamos una variable que es la que va a encargarse de contar las posiciones o de apuntar a cada una de las posiciones que tiene el arreglo. Con esto pues ya estoy haciendo la conexión desde mi interfaz visual hacia mi archivo vectores. Ok, me voy entonces de nuevo a la interfaz visual y ya lo que debo es definir qué voy a realizar en el momento que se que se hagan los eventos o que se den los eventos por parte del usuario, teniendo en cuenta el orden que va teniendo cada uno de los usuarios al darle utilización a este programa. Entonces recordemos que el usuario va a venir aquí a dimensión del vector, va a escribir la dimensión aquí y después va a hacer clic en crear vector. Cuando se dé clic en crear vector, pues yo lo que debo hacer es tomar esta dimensión y usarla para crear un nuevo vector y que ese vector tenga la dimensión establecida aquí. Entonces me voy a el código de ese botón, me voy al código de ese botón y en el código de ese botón que está aquí, en el código de ese botón es donde voy a establecer esa información. Entonces dije que mi objeto se llama OBJ. OBJ. Ese OBJ, ¿sí? Yo tengo en él un método set para establecer el tamaño. En ese tamaño yo voy a establecer lo que se encuentra en el campo de texto, lo que escribieron en el campo de texto. Entonces voy a utilizar aquí el parseo, que ustedes ya saben para qué es, de lo que está en el campo de texto. Yo ese campo de texto lo llamé txt dimensión. Entonces lo que está en el txt dimensión voy a tomar a obtener el texto, por eso utilizo el get text. Ese get text, aquí lo que estoy haciendo después, en el tamaño estoy estableciendo lo que está en el campo de texto. Luego de eso, ya tengo el tamaño, ya puedo entonces ahora sí crear mi vector. Entonces ya estoy dispuesto para llamar a mi vector. Entonces ya tengo la dimensión y tengo el vector creado. Eso es cuando el usuario haga clic aquí para escribir, escriba la dimensión y desee crear el vector. De ahí donde va el usuario pasa acá a ingresar el dato. Aquí escribe los datos y va dándole clic en guardar dato. Entonces me voy al código de ese botón guardar dato. Ese botón guardar dato, pues lo que va a hacer es ir almacenando la información que se encuentra en el campo de texto, irla almacenando en todas y cada una de las posiciones del arreglo o del vector. Entonces vamos a tomar lo que esté en el vector dato, en el campo de texto dato, es el que vamos a almacenar. ¿Cómo lo vamos a almacenar? Vamos a utilizar el método set de nuestro vector números, ¿cierto? De nuestro vector números. ¿Qué le vamos a mandar? Le vamos a mandar la variable t, que es la posición, y le vamos a mandar el dato. ¿El dato de dónde viene? El dato viene del parseo. ¿De quién? De lo que esté en el campo de texto que creamos, que se llama txt dato, ¿cierto? Y ahí obtenemos con nuestro getText, con el getText, obtenemos el valor. Eso lo mandamos al set del vector. Luego lo que tenemos que hacer es pasar a la siguiente posición. A la siguiente posición. Luego,
¿Cómo sé, cómo sé que el vector ya se encuentra lleno o que el vector todavía puedo almacenarle datos? Entonces yo tendría que colocar aquí una condición que me establezca a mí con el tamaño, recordemos que nosotros tenemos nuestro objeto que se llama getTam o nuestra variable que se llama tam, que es la que establece la dimensión. Entonces, desde nuestro objeto llamamos la variable que se llama getTam, y si nuestra t, que esa variable t es la que establece las posiciones o la cantidad de números que se han almacenado, ¿sí? Si esa t, digamos que es menor que el tamaño, entonces en ese caso sí va a dejar almacenar valores. Si no, si no, ¿qué pasaría? Si no, ¿qué pasaría? En el caso de que no, significaría que ya nuestro vector está lleno. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo mandar acá en el programa, aquí en este espacio que es nuestro text area, debo mandar a escribir un mensaje diciendo que el vector ya se encuentra lleno. Entonces aquí vea, este se llama JTextArea. Vamos a llamarlo txt salida. Vamos a llamarlo txt salida. Entonces, ese txt salida, yo mando aquí al txt salida, mando en su parte setText, porque es para darle un valor. En el setText, yo mando aquí un mensajito que diga vector, vector lleno, siempre y cuando sea menor, ok, vector lleno. Ya no estoy almacenando datos dentro de mi vector. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a arrancar en 0, va a verificar si es menor que el tamaño, va a guardar el valor y los va a ir almacenando. En cuanto lleguemos a la última posición, él va a mostrar la información de que ya se encuentra lleno nuestro vector. ¿Ok? Cuando ya terminemos este dato, pues ahora nos vamos a la interfaz gráfica. Aquí tenemos ya la información guardada, nuestro vector lleno de datos. Ahora nos vamos a el caso de que el usuario quiera mostrar el vector. En el caso de que el usuario quiera mostrar el vector, ¿qué operación nosotros realizamos? ¿Qué operación voy a realizar yo si quiero que el vector sea mostrado, o en el caso de que el usuario haga clic en mostrar? Entonces, para mostrar un vector, recordemos que lo que debemos hacer es hacer el recorrido completo de dicho vector. Para ese recorrido completo de dicho vector, ya en este caso lo tenemos ordenado. Entonces vamos a tomar nuestro método mostrar que habíamos borrado antes. Para usarlo como base en este programa. Vamos a tomar solamente esta partecita del recorrido. Bien. Acá en vectores, entonces vamos a crear nuestro nuevo método que se va a llamar mostrar. Entonces, public
La diferencia es que ya ahora lo vamos a hacer string, nuestro método mostrar, que va a tener una información. Entonces aquí lo que me traje en en la copiada fue el recorrido del vector desde la posición 0 hasta el tamaño, y no vamos a hacer un JOptionPaint, no vamos a hacer un JOptionPaint, sino que vamos a tomar las posiciones del vector, y las vamos a concatenar con una variable cadena, con una variable string. Entonces esa variable string vamos a llamarla arreglo. Vamos a llamarla arreglo. Esa variable, ¿qué va a hacer? Va a ir concatenando toda la información que se encuentra dentro del vector y va a formar una cadena string con lo que se encuentra dentro de él, y así podremos nosotros ver finalmente cómo se encuentra nuestro vector. Entonces esa variable aquí lo que nos está pidiendo es la inicialización de ella, y aquí vamos a retornar nuestro arreglo con el return, nuestra variable arreglo. Cada vez que yo llame a este método mostrar, él lo que va a hacer es generar desde el vector, generar una cadena de texto que va a llamarse arreglo. ¿Ok? Bueno, vamos a llamar este método acá en la principal cuando tengamos el clic aquí en el mostrar vector. Tengo aquí mostrar vector. En este mostrar vector, pues yo lo que voy a hacer es que voy a mandar la información al txt que habíamos usado como salida, se llama txt salida. Entonces voy a tomar aquí en el txt salida, en el setText. ¿Por qué en el setText? Porque le voy a dar valores. Entonces en el setText yo mando aquí lo que viene desde el método del objeto que se llama nuestro método mostrar. Ahí está. Entonces tomo lo que está en el mostrar y lo mando a la salida, al área de texto de salida, y me debe mostrar mi vector. Vamos a colocar, bueno. Tenemos entonces ya la primera parte, que es la que establece mostrar vector. Luego nos vamos aquí a nuestro método de burbujas. Este método de burbujas pues nos debe mostrar la información de el vector, pero ya ordenado mediante dicho método. Entonces vamos a llamarlo acá. Este sería nuestro botón. Entonces lo que va a hacer aquí es realizar el ordenamiento a partir de burbujas. Entonces tomamos aquí en el objeto y llamamos a ordenar burbuja. Luego de que llamamos a ordenar burbuja, ya podemos mandar a imprimir la información desde aquí hacia el txt salida. Entonces llamo aquí txt salida punto, el mismo proceso que hice anteriormente. Aquí lo que voy a mandar es desde el mostrar. Ese mismo proceso debo hacerlo con todos y cada uno de los métodos de ordenamiento. Entonces voy ahora con intercambio. Con intercambio voy a realizar la misma operación. Entonces voy a llamar aquí obj el método de intercambio y mando al txt salida. Vamos a copiarlo mejor. Mando al txt salida a través del método de
mostrar. Por último, lo hago con el método de selección y aquí debo llamar del objeto, debo llamar mi método ordenar por selección y al txt salida otra vez el objeto mostrar. Ahí estoy realizando entonces la conexión de todos los métodos de ordenamiento para el ingreso de los datos. Vamos a realizar ahora la prueba para ver si no tuvimos algún error al ingresar la codificación. Bueno, para que pueda el programa arrancar desde la ventana principal, ¿cierto? Recordemos que nosotros teníamos nuestro main acá. Acá lo que tenemos que hacer es una instancia de el programa principal y debo crear un objeto nuevo aquí. Le podemos colocar el nombre que nosotros deseemos. No hay problema al colocarle el nombre que uno quiera. Igual new principal. Listo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que establecerle la propiedad visible a la principal y listo. Eso hace que nuestro programa arranque desde la ventana principal. Entonces vamos a establecer un tamaño del vector 4. Listo. Aquí hay que arreglarlo y hacer que esto se oculte. Entonces tenemos nuestro valor 4, nuestro valor 2, nuestro valor 8 y nuestro valor 5. Vamos ahora a mostrar el vector. Ahí está nuestro vector, lo agregamos como 4, 2, 8, 5. Vamos a llamar ahora a burbujas. Aquí está, ordenado 2, 4, 5, 8. Perfecto. Nos funcionó nuestro método de burbujas. Vamos a realizar la prueba ahora con el siguiente método de ordenamiento. Vamos a establecer otra vez valor de 4. Vamos a almacenar el valor 4, valor 2, valor 8, valor 5. Mostremos el vector 4, 2, 8, 5 con el método de intercambio 2, 4, 5, 8. Está ordenado nuestro vector. Probemos finalmente con el último método de ordenamiento. Vamos a agregar 4. Entonces tenemos aquí como valores el 4, el 2, el 8 y el 5. Mostremos el vector 4, 2, 8, 5 y con el método de selección ordenamos 2, 4, 5, 8. Perfecto. ¿Qué es la actividad que planteamos realizar? Planteamos mejorar este programa que se encuentra con interfaz visual. ¿Mejorarlo de qué manera? Necesitamos que, como pudieron ustedes darse cuenta, al llegar a la última posición no nos está mostrando aquí todavía el mensajito de que el vector está lleno. Eso debemos optimizarlo. También debemos optimizar que esta parte inicial, cuando el programa empieza a correr, esta parte inicial no debe verse. Solamente debe verse esta parte de aquí arriba que nos pida la dimensión del vector y crear el vector. Esta parte de abajo debe estar oculta. Debemos investigar cómo realizar eso. Luego de que yo establezca la dimensión y creo el vector, esta parte debe aparecer, esta parte de abajo, y la parte de arriba debe desaparecerse, con el fin de que esto de acá arriba ya pues no lo voy a necesitar más, entonces por eso debo desaparecer.
Bien, luego ingreso los datos, ¿cierto? Ingreso los datos, ingreso aquí cada uno de ellos, verificar cuando me salga la información o arreglarlo para que la información me salga y me diga que ya el vector está lleno. Y finalmente, cuando ya el vector está lleno, pues que todo esto de aquí arriba se desactive y me queden solamente los valores de acá abajo o los botones de acá debajo. Lo otro que debemos realizar es que, al igual que hacíamos o que les propuse realizar en el programa que no era visual, hacerlo también para este que es visual. Que si yo le coloco que el método de burbujas me muestre aquí el listado de todos los intercambios que se realizaron durante el método de burbujas, todos los pasos y todos los intercambios que se fueron haciendo. Lo mismo con el método de intercambios y lo mismo con el método de selección.